Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie documental sobre historia y patrimonio ancuditano y chilote. Y nos agarró mayo, este mayo tan potente, tan energético, tan confluyente de fenómenos, episodios históricos fuertísimos. En Canal del Sur ya hace algunos años, en la serie documentales que ustedes han visto, le hemos llamado los mayos chilotes. Vamos a ir descubriendo juntos por qué mayo confluye, hay conjunción de eventos tan potentes, tan energéticos. Se nos vienen unos temporales que también son energéticos, así que a prepararnos vecinos, vecinas. Y en la historia no es menor. Vamos a dedicar en Canal del Sur y en la Corporación Cultural, como ustedes ya nos regalan con esta audiencia tan importante, van a ver diferentes trabajos que hemos hecho previamente, porque no podemos en un solo capítulo hacer confluir todos los eventos tan trascendentes en mayo en Chiloé y que tienen incumbencia a nivel país y a nivel continente. Ni hablar de la gesta de Prat y sus bravos en Iquique. Ustedes van a ver en Canal del Sur también documentales que hemos hecho sobre los 7 chilotes que estuvieron en la radio Iquique, 5 ancuditanos. Muchos murieron con su capitán, o casi todos, y 3 de ellos descansan en la cripta de los héroes de la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Ustedes lo vieron y lo van a ver también en Canal del Sur. ¿Cómo no recordar a nuestra gloriosa Goleta Ancud, que ha sido el pilar, la línea, la viga maestra, la nave capitana que hemos seguido durante todo este periodo, todo el mes de mayo, y lo vamos a ver en todo el año, porque como ya lo hemos anunciado y vamos a hacer una secuencia de eventos comunitarios a partir de todos los niveles, pero sobre todo nos interesa partir por las comunidades educativas, dar la buena nueva que el proyecto de la Ancud navegable como buque escuela va con viento en popa, no a toda máquina como quisiéramos, porque este es un velero, va a vela. Pero vamos bien, la respuesta de la comunidad ha sido excelente. Estamos en el periodo de los trabajos técnicos para ver las factibilidades que la nave pueda navegar, ser un buque escuela. Ustedes entenderán que son elementos técnicos que hay que tener en ingeniería naval, en arquitectura, en historiografía, que demandan su tiempo, pero el proyecto va. E inmediatamente en el segundo semestre esperamos pasar ya a la etapa de las factibilidades de financiamiento de los recursos para que este proyecto sea una realidad, esperamos a partir del próximo año. Pero ustedes van a ver la secuencia, no solamente de documentales que hemos hecho sobre la gesta de Ancud, su zarpe y todo el proceso que se inicia con ella de la colonización de Patagonia, sino también de otros realizadores importantes de Chiloé, como el profesor Felipe Montiel, por ejemplo. Entonces, vamos a tener estos mayos chilotes compartidos a través de las redes, tanto de cable, de internet, de nuestro canal, y a través también de la Corporación Cultural de Ancud. Entonces, no se nos pasan, ni menos lo que ha significado, significa, y aún estamos en el proceso de conllevar las consecuencias de lo que fue el mayo chilote, la protesta ante la contaminación de nuestros mares y la terrible daño que han provocado las salmoneras en nuestras aguas, sobre todo del mar interior, y los problemas socioculturales derivados de aquello. Bueno, pero hoy día nos vamos a abocar a lo que llamamos el despertar de Caicay y Tentembilú. ¿Qué significa eso? Significa que tomamos la herencia de este mito tremendo del origen de la cosmovisión huilliche mapuche en Chiloé. Y como ustedes recordarán, son 2 serpientes gigantes, una que mora en las profundidades del mar, Caicay, y otra que mora en las profundidades de la tierra. Y cuando despiertan son enemigos, por así decirlo, mortales en una lucha milenaria, y al despertar, la de tierra se mueve, se agita y provoca los terremotos. Y Caicay, en el mar, al despertar, se mueve, se agita violentamente y genera los maremotos, lo que ahora llamamos tsunamis. Por eso le decimos el despertar de Caicay
Y si ustedes ven esta primera imagen de la presentación de nuestro documental, van a ver que nuestro universo chilote es absolutamente marino, archipelágico. Entonces, hace milenios los mapuches huilliches, ¿cómo le llamaban a estos olas gigantes que llegaban a las islas? Le llamaban el despertar de Caicay. Y el movimiento de tierra era la lucha de su archienemigo, Tentén. Pero nos vamos a centrar en una secuencia de fotos históricas de aquel año, 1960, y ustedes van a ver al principio esta simulación que hizo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico junto con la Oficina Nacional de Medio Ambiente y de Climatología de Estados Unidos, tremenda, para que ustedes puedan darse cuenta en términos muy gráficos de lo que significó el gigante terremoto de 1960 y el tsunami que vino inmediatamente. Las imágenes muestran esta recreación por computador que en 24 horas abarcó todo el Océano Pacífico y fue capaz incluso de mover el eje terrestre. 9.5 Richter es el fenómeno sísmico de mayor magnitud detectado en el planeta en siglos. Bueno, ahora los estudios, y particularmente los del Centro de Emergencias y de Alertas del Pacífico y del Sistema Climático del NOAA, que se llama en sus siglas en inglés, de Estados Unidos, nos pueden mostrar esta excelente recreación de lo que fue ese mega evento en 1960 y las consecuencias de todo el Pacífico. Provocó mucho daño en Japón, en Hawái. Imagínense, en 24 horas cubrió todo el Océano Pacífico. Vamos a citar una publicación muy interesante de los escritores Luis Mancilla y Luis Mardones sobre el terremoto de 1960 en Castro. En esta diapositiva que ven ustedes en Canal del Sur, donde fue publicado por la revista, una revista muy importante, Paris Match, fíjense lo curioso porque aparece la iglesia de Castro, se mantuvo en pie, y dice Valdivia appelle au secours, que en francés sería como, curiosamente, Valdivia pide auxilio, pero muestran la plaza de Castro. Es decir, el desconocimiento en la época de lo que estaba pasando era total, porque hablan de Valdivia, que Valdivia pide auxilio, entre otras cosas, a nivel internacional y nacional todavía se conoce como el terremoto de Valdivia, pero este fue un fenómeno que abarcó desde el Golfo de Arauco hasta la península de Taitao. Fue gigante la falla de 1000 kilómetros, pero se sigue hablando del terremoto de Valdivia y precisamente las publicaciones internacionales que dieron cuenta de este fenómeno, como Paris Match, lo pueden ver ustedes allí. El encabezado de la revista dice Valdivia pide auxilio. Ahí se pueden ver los campamentos muy precarios que se instalaron en la plaza de Castro, porque las personas tanto de la ciudad como la de la periferia y del campo huyeron a la ciudad y se instalaron en la plaza con lo que pudieron, porque quedaron literalmente con lo opuesto, lo mismo que sucedió en Ancú. Pero allí nace este error de decir el terremoto de 1960, el terremoto de Valdivia. No, fue un terremoto que abarcó toda la región centro-sur y como ven ustedes en la recreación del NOAA, todo el Pacífico. La imagen siguiente igual comienza a demostrarnos, porque ya hemos visto en Canal del Sur, y lo vamos a mostrar nuevamente en las secuencias que ha hecho el canal, sobre el terrible daño provocado al barrio Lenen, es decir, su destrucción completa, la zona de Puerto Bajo. Pero queremos mostrar ahora igual unas imágenes muy interesantes, en este caso es del archivo del fotógrafo patrimonial don Gilberto Proboste. Fíjense, esta es la estación de Castro, destruida y anegada completamente por el tsunami y las inundaciones que llegaron posteriormente, porque como se ven en las imágenes que vamos a ver a continuación, el terremoto generó dos efectos. Uno, la inundación directa, pero también un cambio del nivel de la costa completo. Sobre 1 metro, 1,5 metros, se hundió literalmente todo el archipiélago, toda la costa de nuestra isla, y eso explica por qué las inundaciones o las pleamar posteriores a 1960 inundaron todos los sectores litorales que antes no ocurría. Y ahí se puede ver gráficamente, muy gráficamente, gracias a la fotografía de don Gilberto Proboste, la inundación de la estación de Castro en el sector que ahora se conoce como Pedro Montt. Ahí se ve claramente en esta
también foto de don Gilberto, de 1960, la línea del tren que pasaba por Pedro Montt, la inundación provocada por el tsunami y las mareas posteriores, las playas posteriores, y los niños jugando con sus botecitos como que nada pasara. Pero esas son las consecuencias del tsunami en esa zona de Castro, lo que es el fiordo de Castro. Allí también se puede ver en la siguiente foto, esta es una foto del archivo de don Tulio de la Torre. Estamos usando fotografías publicadas por los escritores Luis Mancilla y Luis Mardones de su trabajo gráfico en el terremoto de 1960 en Castro, cuando se celebraron los 50 años. Ahí está en evidencia la destrucción por inundación del tsunami y las mareas posteriores. Tenemos a la vista también, ustedes lo ven en esta diagrama, esta diapo doble, que es una vista parcial del muelle de Quellón. Fíjense en un detalle, la foto superior, que es de agosto del 60, estas fotos son del oceanógrafo muy importante de origen alemán, Helmut Sievers, que publicó un informe en 1960 que hemos tenido a la vista, y estas fotos, la foto superior de Quellón de agosto de 1960, se alcanza a ver lo que queda del muelle, y miren después en la foto inferior que ya la pleamar inundó, consecuencia de que el hundimiento en la costa también allí se había dado. Estamos hablando de más de 1,5 metros de hundimiento de toda el margen costero o plataforma. También la foto siguiente, que también es de Quellón, de agosto del 60, también de don Helmut Sievers, en la zona costanera. Ahí se puede ver el desplaye en la foto superior y en la inferior la inundación. Ahí está la evidencia, por eso es que queríamos mostrarlo, que no solamente nuestro barrio La Arena, la zona de Fátima y Poeto Bajo fue seriamente dañada, sino que todo el archipiélago de Chiloé y el mar interior, en que el tsunami tuvo comportamientos distintos. No tuvo un impacto directo como fue en la zona de Chaumán, Chaular, Corona, Huapilacui y aquí en la bahía, sino que se mostró como inundaciones muy severas, dejando a la vista, como ustedes ven aquí, en Quellón también, en la zona costanera, que sobrepasó incluso el muelle costanero antiguo. Ahí se puede ver claramente cómo las pleamares, estas son pleamares, también fotos de Helmut Sievers, pleamares de agosto del 60, donde se inundó toda la zona costanera. Este es un detalle importantísimo en la actualidad, porque afortunadamente para todas las ciudades costeras de nuestro archipiélago, incluyendo Ancud, por supuesto Castro, Quellón, estas fotos son valiosísimas, ya que le muestran a los oceanógrafos y geógrafos cuál fue el nivel de inundación máximo que llegó en 1960, que es nuestro referente. Es decir, todos los planes, mapas y zonas de inundación que se han definido para la actualidad se han basado en este material. Eso significa que allí ya tenemos un referente, porque estamos hablando del terremoto y maremoto más grande registrado en la historia reciente, que nos permite o ha permitido a los especialistas hacer cartas con bastante precisión cuáles van a ser las zonas que se van a inundar ante un evento cercano de magnitud importante. No olvidemos que la amenaza de tsunamis, tanto cercana como lejana, se genera fundamentalmente por terremotos sobre grado 7 de magnitud, como el que ocurrió hace poco, pero la alerta fue más bien en Oceanía, un 7.7, ya es generador de tsunami, de ahí para arriba. La siguiente foto, que son 4 fotos en una, esta es una joya magnífica del fotógrafo patrimonial don Manuel Chávez, cuya compilación lo hizo nuestro fotógrafo patrimonial y amigo Rodrigo Geno Muñoz. En esta secuencia de 4 fotos de don Manuel, él pudo, con mucha valentía, con una tremenda audacia, tomar las únicas fotografías que tenemos del registro de 1960. Ahí se puede ver el comportamiento clásico del tsunami, es decir, primero un aumento en la foto superior de la corriente, se vuelve como a retirar el agua, muchos escarceos, una irregularidad total, dejando incluso gran parte de la bahía en seco a la cuadra de la Punta de Agüi, y después esa misma ola que recoge la energía del tsunami que viene detrás comienza a avanzar. Si bien en la zona de la bahía no tuvo una altura tan increíble, entre alrededor de 2 metros y fracción, pero tenía toda la energía acumulada que con eso bastó para destruir todo el barrio La Arena, inundar completamente la bahía, la zona de Quetalmahue.
y donde recibió el impacto más fuerte fue en la área de Corona, como lo vamos a ver. Excelentes fotos de don Manuel Chávez, compiladas por nuestro fotógrafo patrimonial Rodrigo Geno Muñoz, a quien le enviamos un saludo muy fraterno. Este diagrama que ven aquí también a continuación en Canal del Sur es un diagrama que hizo el profesor Sievers, donde muestra el comportamiento del tsunami en 1960 y las zonas de inundación. Este trabajo igual es muy valioso porque el Servicio Hidrográfico de la Armada lo tomó para la confección de las cartas de inundación actuales. Esta es una joya que está a disposición de todos. Ustedes pueden verlo en detalle en el sitio del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Ahí hay material descargable y ahí está el estudio del profesor Sievers de 1960, particularmente de Ancud. Estas imágenes también corresponden a ese estudio, que son imágenes de fotos aéreas. Ahí se puede ver en la zona recta, es lo que, y en la inferior, el muelle de Ancud, lo que era la avenida Quintanilla, que desapareció literalmente con el hundimiento, y el daño total en la zona del puerto y dársena de la ciudad. La foto siguiente es lo mismo, ahí se ve la destrucción total bajo los 20 metros del barrio La Arena, que fue el área más dañada en 1960 y una pérdida patrimonial irreparable. Estas fotos aéreas también son del estudio que hizo el profesor Sievers en 1960. Esta foto se ve también ahí como un camino cortado, es el puente Pudeto, en el área de Ribera Sur, que en esa época le llamaban el puente de tierra, que era un terraplén que unía la parte de madera del puente que fue destruido completamente por la energía del tsunami cuando penetró en el río Pudeto. Esta foto demuestra, y esta es una tarea que tenemos pendiente con los vecinos y vecinas de Ribera Sur y de Pupel de Abajo, la zona más peligrosa para el poblamiento en un tsunami de importancia que puede venir, no sabemos cuándo, y que hay que trabajarlo, porque la conclusión de este trabajo, ¿cuál es? El conocimiento nos va a dar los elementos para prevenir el daño que fue provocado en esa época. Y precisamente en la zona de Ribera Sur, La Cantera, Pupel de Abajo, es la zona más peligrosa de poblamiento o de inundación tsunámica en el momento. Tenemos medidas de reacción, por suerte tenemos, si no el mejor, uno de los mejores cuerpos bomberos del país, y ellos siempre van a reaccionar rápidamente a una emergencia. Pero todo lo que es trabajo de prevención, conocimiento de la zona de peligro en la que estamos, repito, todo Ribera Sur y Pupel de Abajo, a nivel vecinal no hemos hecho nada. Y ahí tenemos una tarea pendiente. Estos dibujos que están aquí en pantalla, también lo hizo el profesor Sievers, que son de la zona del Istmo de Yuste, Huapacho y Corona. Ahí se grafica en la foto superior derecha, aquí el tsunami habría tenido un impacto directo, estamos hablando de que habría impactado esas zonas con olas y ondas de tsunami superiores a 10 a 12 metros. Y se fijan en el dibujo inferior, en ese momento que llegó la máxima inundación de tsunami, la punta de Huapacho y la punta de Corona quedaron convertidos en islas. Los testigos que sobrevivieron en ese sector lo confirmaron. El tsunami atravesó por completo el Istmo de Yuste y, como ustedes ven en el dibujo, dejó convertida a la punta de Huapacho y a la punta de Corona en islas. Después se retiró, obviamente, y dejó al descubierto una serie de especies marinas que eran desconocidas, seguramente abisales. En la siguiente imagen, esto es muy didáctico, lo que hablábamos de la zona de Puerto Bajo, que es la que más nos preocupa. El antes y el después. Fotos de nuestro fotógrafo patrimonial Manuel Chávez y su compilador, nuestro amigo Rodrigo Geno Muñoz. En la foto superior está Ribera Sur y todo el asentamiento del área que ocupaba la antigua estructuras agrícolas de Chiloé, de la Asociación Agrícola de Chiloé, antes de 1960, foto superior. Incluso se alcanza a ver en la parte superior el puente de madera. Y abajo, posterior a 60, es lo que el antes y el después, lo que los gringos llaman el after before. Bueno, ahí podemos ver gráficamente lo que ocurrió en 1960 con la inundación que entró por la barra del río Pudeto por el estuario
e incluso pasó encima de la barra, y fue suficiente, sin tener una gran amplitud, pero una enorme energía hidrodinámica, para destruir prácticamente toda la zona que estaba bajo los 20 metros, como lo grafica esa imagen tremenda de don Manuel Chávez. Por eso que Pueto Bajo, Ribera Sur y Pupelde es la zona más preocupante de riesgo de tsunami en este momento. Otras fotos de don Manuel Chávez, ahí se ve desde el sur, estaba desde Caracoles fotografiando a don Manuel la zona de inundación, y pueden ver ustedes que todo lo que es Pueto Bajo hacia Ribera Sur y Cantera fue inundado completamente. De eso es lo que estamos hablando. La inundación en esa zona, de repetirse un fenómeno similar, va a ser completamente dañada, y la población en 1960 era bastante inferior de lo que es ahora, por lo tanto el riesgo humano aumenta en proporción a los habitantes. Y ahora tenemos decenas, si no cientos de veces más densidad poblacional en el área que en 1960. Urge una campaña de educación sísmica ya. Tenemos que activar los mecanismos de todos los entes vecinales, municipales, para autoeducarnos. Ya probamos que en 2010 y 2016 la autoevacuación, la autoeducación, la autoayuda es lo que funciona. Nosotros tenemos la intención en Canal del Sur de entregar toda esta información. Muy pronto vamos a coordinar una actividad especializada con nuestros bomberos para que lleguemos a las juntas vecinales, tanto en La Cantera, Pueto Bajo, Ribera Sur y Pupelde, para instruir a nuestros vecinos en esto. Cómo actuar, entender el fenómeno, saber y buscar los mecanismos de evacuación más eficientes y seguros para que tengamos cero pérdida, porque créanme vecinos, no sabemos cuándo viene el próximo fenómeno, pero va a ocurrir. El tema es que estemos preparados. Y eso, créanme, que va a salvar vidas. En esta secuencia de imágenes, que es lo que queríamos mostrar del estudio del profesor Sievers en El despertar de Kaikai en 1960, ustedes pueden ver en Keilen, que teníamos muy pocas fotos de la costa del este que no sean Castro. Ya vimos que miren, ese es el muelle antiguo de Keilen, nuestros vecinos y amigos de Keilen. Ahí se pueden ver los pilotes del muelle antiguo, un barco en el fondo, un buque en el fondo. Ya la marea, esto es también de agosto de 1960, como les repito, fotos del doctor Sievers, el doctor en oceanografía, y se muestra evidentemente el nivel de aumento de la marea posterior al gran hundimiento de mayo. Esto igual es determinante por comunidades del mar interior, como Castro, Quellón, Keilen, Chonchi. Y en esta foto Keilen demuestran que el riesgo igual de tsunami es importantísimo, a pesar de que ellos no sufrieron un impacto directo como lo sufrió Ancud o Maullín, por ejemplo. Esta foto es tremenda. Esta es una publicación del doctor en geología, el profesor Brian Atwater de la Universidad de Washington, en Seattle. Él hizo un trabajo extraordinario y pionero en 1988-89 en la zona del río Maullín. Lo que hablábamos del after before de los gringos, el antes después. Miren la foto superior. Este es el muelle antiguo de Maullín, y el edificio grandote, la casona grandote que está arriba a la derecha, era el almacén del señor Atala en mayo de 1960. Y miren abajo lo que quedó del muelle. La casona completa lo arrastró el tsunami, y creo que lamentablemente el señor Atala no sobrevivió. Se fue con todo y su casona. Ahí se puede ver la magnitud del tsunami, como lo que ocurrió en Ancú, que se llevaba casas como si fueran cajitas de fósforo. Imagínense ustedes esa casona de 2 pisos, el volumen que tenía, y el tsunami se lo llevó como si nada. Estamos enfrentados a un fenómeno de enorme energía. Por lo tanto, urge entender estos fenómenos, saber lo que pasó gracias a estos archivos fotográficos del profesor Atwater y su estudio, que también está publicado en el Servicio de Geología de Estados Unidos. Ahora que estamos tratando, digo estamos, porque por suerte ya la municipalidad, muchos vecinos y voluntarios están ayudando a recuperar lo que se pueda de la casa estación de Ancú. Miren cómo quedó la casa estación de Castro en 1960, después de la inundación de mayo.
Ahí se alcanza a ver arriba el letrero de Castro, esa era la estación que estaba en la zona de Pedro Montt. La fachada o las estaciones eran igual prácticamente en todas las ciudades en que el tren pasaba, y ahí podemos ver que la estación de Castro, inundada por las pleamares de mayo y posteriores, tenía la misma fisonomía que la de Ancud, y lamentablemente el agua lo destruyó. Este fue el golpe mortal a el ferrocarril de Ancud y Castro. Quisimos aprovechar igual estas imágenes publicadas por los escritores Luis Mansilla y Luis Mardones en el cincuentenario ¿sí?, del terremoto en Castro, pero son unas publicaciones que hizo la revista Life, una revista norteamericana muy importante por muchos años, ahora ya no existe, y fueron de los primeros cuando llegó las ayudas norteamericanas a Chiloé, particularmente a Castro. Llegó un fotógrafo de esta revista Life que se llamaba Frank Churchill. Tenemos unas muy buenas fotos de él que grafican la intensidad, el dramatismo, el sufrimiento de los vecinos, especialmente en Castro, porque él estuvo fotografiando Castro y por eso queremos mostrarla, porque este fue el padecimiento, el sufrimiento que pasaron todos los vecinos de Ancud, del barrio La Arena, de Cucao, de Maullín, que quedaron prácticamente con lo opuesto y muchos en la miseria, ya que no solamente perdieron sus casas, perdieron todo. Salvaron la vida, que era lo importante. Esta foto de Frank Churchill de 1960 muestra las filas de campesinos, muchos niños descalzos, haciendo fila precisamente para conseguir algunos víveres y agua para sobrevivir, porque muchos migraron a la ciudad, ya que perdieron todo, como les decía, en sus campos, sobre todo los que vivían cerca de las playas, incluyendo incluso, valga la redundancia, animales, y se refugiaron en Castro. Y ahí la ayuda norteamericana fue de las primeras. Esta es una foto igual muy buena de Churchill, niños comiendo en un albergue que se habilitó en el Liceo de Castro, publicación de la revista Life y del fotógrafo Churchill. Churchill no solamente tenía un muy buen ojo, sino que nos ayudó a entender lo que los vecinos de Bazán y otros sobrevivientes en Pudeto, en Maullín y en Cucao nos decían de cuánto sufrieron. Pero también cuánta solidaridad se despertó en 1960. Y eso queremos traerlo hoy a nuestra memoria en mayo, queridos vecinos y vecinas. Lo más hermoso de la humanidad salió en 1960. Miren esta foto, también de la revista Life, de Frank Churchill. Un vecino de Castro, y por suerte sabemos su nombre, el señor Guillermo Castro, que era ingeniero agrónomo, albergó en su casa, aparte de su familia, 27 personas como refugiados. Miren la foto, por favor. 27 personas que no eran de su familia. Don Guillermo Castro los alojó en su casa porque lo habían perdido todo. Esto fue una muestra de humanidad tremenda que también se dio con muchos vecinos que tuvieron la fortuna de no perder sus bienes materiales y lo más hermoso que podían entregar, que fue el albergue temporal. Imagínense, 27 personas, por supuesto niños, incluidos adultos mayores. Y aquí hay un ejemplo, don Guillermo Castro, refugiando a 27 personas en su casa, que no eran su familia. Otro ejemplo de humanidad maravillosa, como tantos ocurridos en Chiloé, de la gente más humilde, sobre todo de los humildes. También foto de la revista Life, del fotógrafo Frank Churchill. La dama que está de negro, pelando un pollo raquítico en el albergue del liceo, rodeado de niños y de sobrevivientes damnificados, era la señora Estela Aguilar. Ella estaba como voluntaria de cocinera en la olla común instalada en el patio del Liceo de Castro. Como ven ustedes ahí, preparando ese pollo raquítico para toda esa gente. Y ella estaba de luto porque su padre había fallecido en un desplome de un edificio en Castro, en el terremoto. Y a pesar de eso, de su dolor, de su luto, estaba como cocinera voluntaria ayudando a alimentar a toda esa gente y particularmente a los niños que estaban allí. Doña Estela Aguilar, heroína de 1960. Otra foto también internacional. Aquí la cobertura fue internacional y no fue porque sí nomás.
Estas fotos son de Batman, de Corbis. Miren la miseria en que quedaron muchos de nuestros coterráneos chilotes. No podemos decir que sea un campamento, esos son los restos de lonas, de latas que quedaron botadas, los escombros, y ellos hicieron, comillas, esos ranchitos allí para albergar a familias completas, niños, adultos mayores. Y estaban en la plaza de Castro. Fue terrible esa situación de indefensión que quedaron las personas. Y empezaron a aparecer los héroes cívicos, pues, como siempre, bomberos en primera línea. Y esta foto que también es notable, por eso que consideramos a Frank Churchill de la revista Life como un excelente fotógrafo, periodista patrimonial, que graficó muy bien lo que estaba pasando en ese momento. Una de las ollas comunes, en este caso, estaban dando leche y pan a niños en la plaza. Y ahí se destaca, porque era capellán de bomberos, el franciscano Ángel Pérez, que está allí repartiendo leche en la olla común para los niños, con su uniforme de bombero, porque era capellán de bomberos de Castro. Y en el fondo aparece también otro héroe cívico de Castro, don Arturo Cárcamo. Tuve la fortuna de conocerlo, comerciante que también estuvo apoyando y ayudando a las ollas comunes y por supuesto, presto a ayudar a todos y a todas, como buen bombero que era. Foto de Life de Frank Churchill. Pero pasó algo penoso. Llegó a los días, no tengo la fecha exacta, pero el presidente de la época, Jorge Alessandri Rodríguez, en una visita para ver los daños a Castro en avión, y con una frialdad, una indiferencia que molesta en la historia. Jorge Alessandri Rodríguez, cuando venía del aeropuerto hacia el centro de Castro, ahí se ve visitando una de las poblaciones que estaba en construcción, que ahora es la población Manuel Rodríguez, en ese tiempo era de la Corbis, una foto de Zigzag, de la revista Zigzag. El comentario que hizo el presidente Jorge Alessandri Rodríguez en esa época fue que por favor la Carabineros parara a la caravana de autos que acompañaba su auto, porque el polvo que levantaban le molestaba ya que él era alérgico. Ese fue el comentario del presidente Jorge Alessandri Rodríguez en 1960 al visitar a los damnificados que estaban pasando mil miserias. Agarró su avión y se fue para Santiago. Indiferencia total. Los chilotes y las chilotas sobrevivieron por su propia fuerza, por su propia ayuda. Y esta foto final, y por eso lo quise dejar al final, también de Frank Churchill y de la revista Life, grafica completamente lo que fue el espíritu de sobrevivencia, de mutua ayuda de los chilotes y las chilotas en 1960. Una joven lleva en andas a su hermano, casi del mismo tamaño, que estaba herido, para que se armó un puente aéreo entre Castro y un hospital de campaña que hicieron los norteamericanos en Estados Unidos. Bueno, esa niña descalza lleva a su hermano en andas para que lo atiendan porque estaba herido. La foto lo grafica todo. Y la revista Life tenía como eslogan, este era el eslogan original de esta revista, de fotoreportaje. El eslogan de Life, y por eso se llama así, decía en inglés, o mejor dicho lo voy a traducir, mientras hay vida, life, hay esperanza. Ese era el eslogan de la revista Life. Y ahí ustedes pueden ver que esa joven llevando a su hermano herido para que sea atendido, grafica lo que hicieron las mujeres chilotas, los hombres chilotes, para sobrevivir solos al despertar de Caicay. Afloró lo mejor de la naturaleza humana, esa fortaleza, esa esperanza de que si hay vida, hay esperanza, aunque redunde, porque nunca la esperanza es redundante. Y ese es el espíritu que creo nosotros tenemos que tener hoy. ¿Por qué? Podemos afrontar lo que la naturaleza nos diga que tenemos que enfrentar, pero entenderla. La naturaleza no es mala ni buena, Caicay no es malo ni bueno. Son
entes, principios naturales que rigen nuestro universo archipelágico. Nosotros somos los ignorantes que no entendemos. No le podemos echar la culpa a la naturaleza. Nosotros tenemos que vivir con la naturaleza y protegerla y cuidarla. Y así vamos a vivir de una manera equilibrada como vivían nuestros antepasados. Por eso que todos los sobrevivientes de 1960, nuestro honor, nuestro respeto y sobre todo nuestro aprendizaje, tenemos que aprender de ellos. Pregúntenle a sus mayores, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, ¿qué hicieron para sobrevivir? ¿Cómo lo hicieron? Y créanme que esa enseñanza nos va a servir para lo que viene. No sabemos geológicamente ni sismológicamente cuándo es el próximo megaterremoto o mega tsunami, pero gracias a la experiencia de los sobrevivientes y el conocimiento que nos da la ciencia geológica hoy día y sismológica, no podemos tener más pérdidas. Tenemos que estar preparados y eso nos va a asegurar que cuando despierte Kaikai y Tentén, no tengamos miedo, sino que valor, enfrentarlo, pero enfrentarlo con inteligencia para evitar lo más importante, las pérdidas humanas. Todo lo material lo podemos recuperar, pero una vida humana, como se perdió en 60, nunca más, así como la que perdimos en el 2010. Siempre nosotros queremos recordar a seres queridos que se nos van en cuerpo. Y por eso instauramos el In Memoriam en cada uno de nuestros documentales. Y este mayo no podía ser así, un poco triste. Se nos fueron dos patricios. En la cultura greco-romana, romana en particular, patricios eran los mejores. Bueno, se nos fueron dos de los mejores. Por eso queremos hacer un recuerdo a Patricio Barasiosnaque y a Patricio Bañados Montalva. Y otro de los patricios, que no era patricio, pero era el mejor de los Augustos, Góngora. A ellos tres, a estos seres humanos entrañables, nuestro In Memoriam. Muchísimas gracias.